Gloria al Señor. Estamos juntos, hermanos, y como parte de la adoración a Dios, la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor siempre tiene centralidad. Y hemos estado en una jornada que ha sido muy intensa, muy rica. Comenzamos ya hace varios meses estudiando la carta a los Efesios. Yo no sé si ha sido de bendición para usted. Si ha sido, diga amén, que quiero escucharlo. ¿Ha sido de bendición para ustedes? Amén. Poder escuchar todo lo que Cristo nos ha dado y ha hecho por nosotros. Todas las bendiciones, como dice el primer capítulo de los Efesios, que hemos recibido en Cristo. ¿Verdad? Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cómo eso afecta la manera en la que vivimos, ¿verdad? Comenzamos en el capítulo 4 y yo no voy a durar mucho haciendo el recuento porque el pastor Jeremías el domingo pasado lo hizo muy bien. Pero ya en el capítulo 5, ¿verdad? El Señor nos dice que como hijos amados debemos de procurar imitar a Dios, mostrar su carácter. Y ese es, vamos a decir, el impulso, lo que está moviendo todo lo que el apóstol nos está diciendo en este capítulo, ¿verdad? Comenzando con eso, que debemos vivir también con pureza y santidad, siendo agradecidos, agradeciéndole a Él en todo, en los versos 3 al 5 del capítulo 5. Pero asimismo nos está diciendo que debemos de caminar en esta verdad que se nos ha sido dada. Jesús mismo, la luz, ha venido a nuestras vidas y ha alumbrado y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Debemos andar en luz, asimismo debemos andar sabiamente, aprovechando el tiempo, como dice Efesios en el capítulo 5, ¿verdad? Verso 18, 15 al 18, sabiamente los días se acortan y son malos, pero sobre todas estas cosas, ¿verdad? Necesitamos vivir, caminar, andar, siendo continuamente llenos del Espíritu Santo, procurando estar llenos del Espíritu. Y esa es la connotación, lo que nos quiere decir el apóstol, la manera en que construyó esta frase. No es ser llenos en un momento, no se trata de eso no es lo que Pablo nos está diciendo, sino que hoy ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados, estar bajo su influencia, mañana también, cada día, cada momento de nuestras vidas. Y esta es vamos a decir que es la zapata, la base de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy también. Pastor Jeremías comenzó la semana pasada con esta sección de la carta que comienza en el capítulo 5 a partir del verso 21, ¿verdad? Cuando se nos dice, y voy a leer, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y esta sección de la carta trata con la manera en la que somos llamados a mostrar a Cristo, ¿verdad? A manifestar lo que Él nos ha hecho ser, lo que somos por su gracia, por su obra, ¿verdad? De nuestras vidas, en la manera en la que, siendo llenos del Espíritu, mostramos a Cristo en nuestras relaciones. Y yo quisiera poner una imagen en sus mentes acerca de lo que Pablo está haciendo aquí. El Espíritu Santo es tan sabio en la manera en que inspiró a Pablo, en que ordenó las relaciones como si fuera en un círculo, ¿verdad?, que tiene otros círculos concéntricos. Yo no sé si usted los ha visto, los que se acuerdan de geometría, hay un círculo pequeño en el medio y hay otro círculo que está y que lo engloba y hay otro, ¿verdad?, y que se va como expandiendo hacia afuera. Sí, la tiene la imagen. En el centro está nuestro hombre interior, que tiene que relacionarse apropiadamente con Dios, adorándole, cuando dice ahí, cantándole a Él, rindiéndose
al Señor, a nuestro Señor, a tu Señor y al mío. Cómo le tenemos que adorar, tener una relación vertical correcta con Dios y someternos a Él primero, y ahí comienza todo. El pastor Jeremías hablaba de eso la semana pasada. Es lo más importante, hermanos. Y es el principio de todo, es el eje. Debe ser en torno a lo que toda nuestra vida gire. Tu relación con Dios, cómo tú cultivas tu relación con tu Señor, cómo procuras cada día estar con Él, pasar tiempo con Él, escucharle al leer su palabra, adorarle cuando cantas a Él, cuando le expresas todo lo que hay en tu corazón, orar al Señor. Es el principio y es lo más fundamental de todo. Pero asimismo, Pablo sigue expandiendo esto y trata con la relación que es, después de nuestra relación con Cristo, la más significativa que nosotros podamos experimentar aquí en la tierra, que es el matrimonio. Y fue de lo que se trató toda la exposición de la palabra del domingo pasado. Asimismo, nosotros vamos a dedicar tiempo, esa fue la más importante, se le dedicó un mensaje completo, pero yo estoy seguro que el pastor Jeremías pudo haber predicado un mes de esos versículos o más. O sea, porque así de importante es, así de significativa es la relación entre un esposo y una esposa. Nos habla del Evangelio, es una imagen gloriosa que Dios nos ha concedido para que entendamos de qué se trata la relación de Cristo, que es el Señor, con su iglesia, que es su cuerpo, su templo, que somos nosotros. Y ahora entonces, después de haber tomado en cuenta esos dos roles en esas dos relaciones, Pablo habla y dice, sométanse unos a otros, y comienza, ¿verdad?, hablándole a las esposas y luego hablándole a los esposos. ¿Se acuerdan, verdad? Y ahí entonces cubre dos roles dentro de esta relación. Ahora entonces nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a pasar a lo que sería la segunda esfera o el segundo círculo. Y asimismo, ¿verdad?, es en ese mismo orden, el de siguiente importancia, en lo que es la manera en la que Dios nos está llamando a mostrar a Cristo en nuestras relaciones. Y al final también, dedicándole un poco menos de tiempo, vamos a ver la manera en la que Dios nos llama a honrarle en el círculo más amplio de las relaciones donde Él nos manda a mostrar a Cristo. Los dos círculos que vamos a estar considerando hoy son en la familia, en la relación de los hijos y los padres, y en lo que es nuestra vida laboral productiva, las relaciones entre empleados y empleadores. Y para eso yo les invito a que lean conmigo, por favor, en Efesios capítulo 6, versos 1 al 9. Y yo quiero también que ustedes se den un aplauso porque estamos ya en el último capítulo de la carta. Vamos, dense un aplauso porque la verdad es que hemos disfrutado a sí mismo, pero hemos sido constantes, hemos estado recorriendo juntos esto y ya estamos en la recta final. El pastor Jeremías decía que quedan como algunos 4 mensajes, incluyendo este del día de hoy. Así que vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus padres. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga
esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que pueda hablar a nuestro corazón en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, así como orábamos y como cantábamos al principio, toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, toda nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y en tu suficiencia. Señor, en la perfección de tu obra, que fue completa, Señor, y que no dejó nada, Señor, fuera para que nosotros lo hiciéramos o que dependiera de nada fuera de ti, Señor. Señor, esa es nuestra confianza y con esa confianza es que nos acercamos en esta mañana a tu palabra y te pedimos, Señor, que ella pueda ser lámpara a nuestros pies, que pueda alumbrar nuestros ojos, que pueda desafiarnos, consolarnos, Señor, que pueda aún corregirnos si eso es lo que necesitamos, Señor, y que todo tú lo hagas en esta mañana para nuestro bien, Señor, para tu gloria, Señor, y para que tú seas levantado muy en alto en tu iglesia y seas visto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, y como les decía, en este pasaje vemos que Pablo nos dice algo, y esta es la idea que va, de la que se van a desprender estas 4 áreas en las que vamos a ver cómo el Señor nos insta, nos exhorta a poder mostrar a Cristo en nuestras relaciones. Y la idea del pasaje es que siendo creyentes que viven continuamente llenos del Espíritu, y yo quiero que esto se les quede grabado como si fuera una marca, ¿verdad? Como le ponían a los ganados en sus mentes, de esto depende todo. Creyentes que viven llenos del Espíritu continuamente, somos llamados a mostrar a Cristo mientras nos sometemos los unos a otros, ya sea como hijos a nuestros padres, como padres criando hijos, o como empleados o empleadores, trabajando y sirviendo con buena actitud y de corazón, para la alabanza de la gloria de su gracia, que fue como comenzamos el libro de los Efesios, para la gloria de Dios, para honrarle a Él y para que Él sea reconocido. Esa es la razón, y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los Efesios y nos está tratando también de decir a nosotros, que si somos sus hijos y vivimos llenos del Espíritu, entonces mostraremos a Cristo en nuestras relaciones. Muy bien, vamos a ver el primer aspecto en el que vemos cómo somos llamados a mostrar a Jesús. Y la primera cosa que vamos a ver está en el del verso 1 al 3. ¿Verdad? Cuando dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas largas vidas sobre la tierra. Y aquí pudiéramos decir entonces que lo que Pablo nos está diciendo es que, hijo, si eres creyente y buscas vivir lleno del Espíritu, entonces estás llamado a ser un hijo obediente que procura honrar a sus padres. Y muy bien, yo quiero que ustedes vean todo el pasaje. Comenzamos con esposos, esposas, hijos, padres, siervos y amos, o empleados y empleadores. Y de estos 6 grupos, solamente hay uno que aplica a todos los que estamos aquí hoy en este salón. Piénselo. Muchos de ustedes son esposos, ¿sí? Levanten la mano los esposos. Yo soy esposo. Muchos de ustedes son esposas. ¿Quiénes son esposas? Muy bien, aquí hay varias esposas. Muchos de ustedes son padres. Yo soy padre, tengo 2 varones. Muchos son madres, ¿sí? ¿Cuántos son empleados? Probablemente hay muchos aquí. ¿Cuántos son empleadores? Otro levanta la mano, yo también. Yo soy empleado y empleador, me aplican los dos y ahorita lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuántos de ustedes son hijos?
Bueno, hay gente que no está levantando la mano, no sé, aparecieron espontáneamente, yo creo. Yo quiero que usted se acerque conmigo y me cuente su testimonio, a ver cómo fue que usted apareció aquí. La realidad es que este primer aspecto, primer rol, nos aplica a todos. Todos somos hijos y muchas veces cuando leemos este verso, de una vez pensamos en quiénes. Vamos a ver, ¿en quiénes pensamos? En los niños, en los jovencitos, en los que todavía están bajo la autoridad de sus padres, y yo creo que nos perdemos entonces de lo que Dios también quiere decirnos a nosotros, porque nosotros somos hijos también. Vamos a llegar ahí, pero vamos a comenzar con ese que es el más obvio. Y Pablo realmente está, y en su mente están ustedes jóvenes, los jovencitos, las jovencitas, los niños, las niñas, aquellos que están todavía solteros y que viven bajo la autoridad de sus padres, que están con ellos. Aquí Pablo les dice a ustedes que como creyentes llenos del Espíritu, ustedes son llamados a obedecer a sus padres. Y ese es el primer punto de esta parte. Los hijos son llamados a obedecer. Y esto contrasta con el mandamiento que Pablo les da a todos los creyentes en el capítulo 5, en el verso 22, ¿verdad? Cuando usa el verbo sométanse. ¿Recuerdan? Que luego repite y usa también cuando le dice a la esposa, las esposas estén sometidas a sus maridos. En contraste, está hablando de ese mismo sometimiento, pero para los hijos y para los siervos, para las dos esferas que vamos a ver esta mañana, utiliza un verbo diferente. Utiliza el verbo obedecer. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro en el griego? Yo no soy un experto en griego, pero le hago caso a los que sí son. Y ellos dicen que someterse es una interacción que se da, o una acción que se da entre dos que son iguales, donde uno voluntariamente se subordina al otro, como dicen todas nuestras acciones aquí, por causa del Señor. ¿Sí? ¿Ven? O sea, por ejemplo, entre los hermanos y sus líderes en la iglesia se da ese sometimiento, donde somos iguales delante del Señor, todos somos hijos, pero en amor al Señor y en obediencia nos subordinamos para poder entrar y encajar en el orden de Dios diseñado para nosotros en la iglesia. En el matrimonio, por igual, esposo, esposa, iguales en dignidad y valor delante de Dios, uno entonces se subordina debajo de la autoridad delegada del otro, en el caso de las esposas, para que la relación funcione de acuerdo a lo que Dios diseñó para ellas. Con los hijos y los siervos no sucede lo mismo, sino que Dios le dice que tienen que obedecer, que es este mismo concepto de someterse, pero entre dos que no tienen la misma condición en cuanto a autoridad. Está en el diseño de Dios que los padres y los hijos estén subordinados y que los hijos entonces se sometan con esta definición, y se la voy a decir. El verbo obedecer significa literalmente escuchar bajo. O sea, es como en una estructura militar, vamos a poner así, los que están en rangos más bajos están atentos a los que los rangos más altos digan para seguir su instrucción, no solamente escuchar, sino obedecer y seguir, cumplir con la instrucción. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ustedes jóvenes, que si ustedes son creyentes, y este de nuevo es el principio de todo, ustedes son llamados a mostrar a Cristo escuchando atentamente la instrucción de sus padres y responder positivamente a lo que sus padres le dicen. Eso es lo primero. Esta es la manera en la que ustedes como jóvenes, como niños, de verdad, como adolescentes, han de agradar a Dios y mostrar obediencia a Cristo en su relación con los padres. Un ejemplo de esto en acción, y ustedes podrán pensar que es muy
vamos a decir, muy extraordinario, es lo que nosotros vemos en la actitud de Isaac en Génesis 22, cuando Abraham le dice, toma la leña y póntela encima y subamos al monte. Isaac no era un bebito, ya Isaac era un joven cuando eso sucedió. No era un niño, vamos a decir que pudiéramos decir que Abraham se lo llevó en la inocencia de su niñez. Isaac ya era un joven. Y cuando le preguntó, ¿dónde está el sacrificio? No te preocupes, el Señor se proveerá de sacrificio. Y dice que cuando Abraham lo ató, Isaac se quedó tranquilo. Él obedeció a su papá y obedeció de esta manera que Pablo nos está diciendo que debe ser. Esta es la disposición, la actitud. Proverbios 1:7 nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero dice justo en el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Pero comienza apelando a el temor del Señor como el principio de la sabiduría. Y eso nos lleva al segundo aspecto que vemos en este verso. Esta obediencia no es simplemente por obedecer. Y esto es muy importante, jóvenes, oigan esto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden obedecer por muchísimas motivaciones. Podemos ser obedientes porque tenemos miedo a la consecuencia, ¿verdad? De que mi papá, si yo no hago lo que él diga, el mazo viene de una vez y me va mal. Esa no debería ser la razón. Puede ser parte de la razón, ¿verdad? Porque a nadie le gusta ser disciplinado. A mí no me gustaba. Cuando yo veía esa chancleta de mi mamá volando, ¡ay, señores! Eso era... Y la verdad es que uno cuando niño, mi hijo no... ¿Para dónde se fue mi hijo? Bueno, se fue. Qué bueno que no me va a escuchar. No, él sabe que yo hacía esto. Mi mamá me decía siempre, mi hijo, me encantaba montar bicicleta, está aquí a las 6 de la tarde. Ese tú... Yo sabía que cuando yo a las 6 de la tarde estaba tirándome por una bajada en un dique, que yo no sé cómo era que uno en ese tiempo podía hacer las cosas que hacía, que yo tenía que frenar con el tenis y al final me quedaba en la tronera en el tenis, ya no tenía tenis en ese pie. Yo sabía que cuando yo llegara a mi casa, muchas veces abollado y pelado de haberme caído, lo que me tocaba entonces era la retribución justa por mi desobediencia. Mi mamá me esperaba a veces con el metiolé en la mano, así mismo, ven, vamos, y eso era parte de mi castigo y de mi consecuencia, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos debe motivar a obedecer. Pablo nos dice ahí mismo que debemos obedecer por la siguiente razón. Dice, obedezcan a sus padres, ¿en dónde? En el Señor. Es por causa de Cristo. Si le conoces, la razón por la que debes ser movido a obedecer a tus padres es porque tú quieres agradar a tu Señor. Agradarle a Él, ser agradable a sus ojos. Y esto es desafiante, especialmente algunos de ustedes tal vez que tengan padres que no sean creyentes. El mandamiento no excluye a los padres que no conocen al Señor. Aquí no dice obedezcan a sus padres si son hombres y mujeres piadosos. No, la razón, la causa es por causa del Señor. Es así, o sea, lo que nos está diciendo este segundo aspecto es que como creyentes llenos del Espíritu, la razón para obedecer a nuestros padres es agradar a Cristo. Jesús mismo nos modeló esto y es asombroso ver. Ustedes se acuerdan en Lucas cuando el Señor fue con su familia teniendo 12 años al templo y se les perdió a sus padres. Y sus padres fueron y lo encontraron y los reprendieron. Le llamaron la atención, mi hijo, ¿cómo nos haces esto? Pero cuando los maestros le dijeron, wow, este niño sabe tanto, discutió con nosotros, hay algo extraordinario. Dice que Jesús les dijo, ¿verdad?, que él tenía que estar en los
negocios de su padre, los asuntos de su padre, pero dice en el verso 51, cuando ya se juntó de nuevo con su familia, descendió con sus padres y vino a Nazaret. Y fíjense esto que dice ahí en Lucas 2:51, dice, y continuó sujeto a ellos. Jesús, el creador de todo, el rey del universo, el sustentador de todas las cosas, por quien todo es, para quien todo es, por causa de quien todo es, se sometió a dos humanos, dos padres, a aquellos que Dios, su Padre, les dio como padres terrenales. Y dice que su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Jesús fue el Hijo perfecto y es el ejemplo que tú y yo como hijos somos llamados a seguir por causa del Señor. A pesar de, ¿verdad?, muchas veces las dificultades, tus padres, que esto es injusto, que no me dejan hacer nada, que todo eso va a venir. Pero ustedes tienen que, como dice la palabra, mirar a Cristo. Si le conoces, si no le conoces, entiende que la única manera en la que te vas a poder ver viviendo esto que dice la palabra es si tu vida está llena del Espíritu, y solamente puedes tener el Espíritu de Dios si le conoces personalmente, si te arrepientes, vienes a Él en arrepentimiento, crees en su obra y comienzas a vivir para Él. Muy bien, ese es el segundo aspecto que vemos en este verso. El tercer aspecto es el siguiente. Nos dice entonces que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que es recto, lo que muestra rectitud. Es decir, y esto es muy importante, oigan esto, no solamente nos dice que es lo apropiado, vamos a decir lo que es beneficioso, sino que es lo que cumple y satisface el mandamiento divino que le sigue en el siguiente verso. Y es por eso que Pablo cita el mandamiento del Antiguo Testamento de Sinaí, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Es justo porque cumple y honra lo que Dios estableció ordenando su creación y nuestra relación como hijos y padres. Esto es justo. Esta es la manera en la que tú puedes afirmar su voluntad y además exaltar y glorificar su obra y la forma en la que Él ordenó su creación para que funcionara y mostrara su gloria, reflejara su gloria de vuelta. En Colosenses 3, que es un pasaje paralelo a este que estamos considerando, en el verso 20, si pueden buscarlo, es importante porque aquí nos da un poco más de contexto y nos dice esto mismo, dice, es justo, Pablo nos dice que es justo aquí en Efesios, pero en Colosenses 3, en el verso 20 nos dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Si la motivación es agradarle, entonces cuando hacemos, como dice la palabra, lo que Él nos manda, entonces mostramos que verdaderamente le amamos y que estamos buscando agradarles. Entonces este es el tercer aspecto, ¿verdad? Obedecerle, escuchar atentamente, con estima, con respeto, para tomar acción, hacerlo por causa de Cristo, no por causa de nuestros padres, aunque eso debe ser parte porque los amamos, ¿verdad que sí? Porque queremos hacer lo que es bueno con ellos, pero en tercer lugar porque esto es justo y que esto cumple y satisface el mandamiento que Dios nos dio en su ley, en la manera en la que nosotros podemos mostrar a Cristo y glorificarle. Y esto entonces, ¿verdad? Cuando Pablo cita, y esto lo voy a ver, quiero solamente que ustedes lo consideren rápidamente,
Y es importante porque Pablo, al citar el mandamiento, nos recuerda también cómo la ley es nuestro espejo. Recuerden que Pablo dice, si no hubiera ley, no hubiera pecado. Yo no sabría lo que es pecado. Y cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, lo que nos está diciendo es que está la inclinación natural en nuestro corazón por causa del pecado de no hacerlo y de ignorar a nuestros padres y de desobedecerles. Y realmente Pablo mismo en 2 lugares más cita la rebeldía y la desobediencia de los padres como características de los hombres en los postreros días y de aquellos que no tomaron en cuenta a Dios para honrarle como a Dios y para darle gracias. Romanos 1, en el verso 28 al 31 dice esto mismo, ¿verdad? Que estos hombres que hicieron así, a los cuales Dios entregó a una mente depravada, son detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Igual cuando a Timoteo, en 2 de Timoteo, hace la lista de aquellos que son el carácter de los hombres en los postreros días, en los últimos días, en este tiempo en el que a nosotros nos ha tocado vivir, dice en el verso 1 que son amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. Así que nosotros y ustedes jóvenes, como creyentes llenos del Espíritu, debemos buscar vivir como hijos de acuerdo a la obra de redención que Dios está haciendo en nosotros, si es que le hemos conocido, obedeciendo y honrando a nuestros padres, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice que esto es justo. Ahora, antes de salir de este verso, quisiera hablar acerca de lo que es el concepto de honra en el mandamiento. Porque yo comencé diciendo, esto aplica a todos nosotros, porque todos nosotros somos hijos. Entonces, el honrar a los padres en la Escritura implica también cuidar de ellos y proveer para sus necesidades cuando nosotros somos adultos y ellos son viejos. Hermanos, y esto es algo que con tanto dolor nosotros vemos aún a creyentes negando en la manera en la que ellos viven, porque entienden que ya no, los padres son los que tienen que ocuparse de proveer para sus hijos y de proveer y de guardar para su vejez. Y muchas veces vemos con tanta tristeza cómo hijos se pelean entre ellos para ver quién es que va a cargar con los padres cuando ya son mayores, cuando están enfermos. Yo no sé si a ustedes eso también le encoge el corazón como lo hace conmigo, pero es tan triste ver esto, aún entre creyentes. Cuando claramente la Escritura nos deja saber que esta palabra, honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver y abarca aún esto. ¿Y dónde lo vemos? En Marcos 7, 9 al 13. Y yo quisiera que ustedes lo busquen y lo lean conmigo. Encontramos a Jesús mismo amonestando a los líderes religiosos de su tiempo con este mismo aspecto que está en este mandamiento que Dios le dejó a su pueblo y que todavía hoy está como guía para que nosotros vivamos de acuerdo a Él. Dice en el verso 9 de Marcos, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Jesús les está diciendo, ustedes dejan y les enseñan a la gente que les digan a sus padres, cualquier cosa con que yo pueda ayudarte, no puedo dártelo a ti porque se lo tengo que dar a Dios.
y tratan de maquillar un pecado tan horrible como el tener en poco y el despreciar a sus padres como si fuera algo piadoso. Jesús está amonestándoles a ellos y nos está aconsejando a nosotros de que no hagamos así. Asimismo, Pablo, cuando le da instrucciones a Timoteo, le dice en el capítulo 5, cuando está hablando de las viudas, dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Oigan esto. Pero si alguna viuda tiene hijos, y no se queda ahí, o nietos, esto no solamente tiene que ver con tu responsabilidad con tus padres. Aquí también está hablando de los nietos. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. A ustedes nunca le dijeron eso. Usted tiene una deuda con su padre y con su madre, sin importar qué tipo de padre o qué tipo de madre ellos fueron. Y si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted tiene que creer esto. Dice, sigo leyendo, y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y volvemos de nuevo a lo que debe ser nuestra motivación. Señor, delante de tus ojos, que lo que yo esté haciendo te sea agradable. La manera en la que trato a mis padres, como los valoro, como los tengo en estima, no importa que ya no viva bajo su autoridad. Es más, no importa si sus padres no necesitan que ustedes los mantengan. No se trata solamente de eso. Yo mismo tengo que confesarme en que yo llamo muy poco a mi papá. Debería llamarlo más. Debería estar más pendiente de él. Muchos de nosotros deberíamos llegar al punto en que vengamos delante del Señor hoy y digamos: Señor, perdóname, porque verdaderamente yo no he estado viviendo así. Ayúdame, dame un corazón sensible, dame un corazón obediente y que yo pueda hacer esto. Muy bien, es decir entonces, para terminar con esta primera parte, que los creyentes llenos del Espíritu Santo deben ser hijos que obedecen a sus padres por causa de Cristo, en amor, en obediencia y para agradar a su Señor, mientras están bajo su autoridad, pero luego siguen respetando, apreciando y cuidando de ellos cuando sus padres están viejos. Y hay un punto, y esto es para que ustedes sepan, hay una línea que la Escritura define: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En ese momento usted sale de la autoridad de sus padres y ya usted es, vamos a decir, usted es responsable de su vida. Muchas veces pensamos, porque ya no vivimos con nuestros padres, no, que mi papá vive en Saballo, por allá en Puerto Plata. Eso fue un sitio que yo me enteré que existía en una reunión que tuve en esta semana, y el pastor Jeremías hace así que sí, porque había alguien ahí que decía: Saballo, Saballo, lleven internet a Saballo, y todo el mundo diciéndole: pero ¿y dónde está Saballo? ¿Qué es eso? No, que mi papá está en Saballo y yo vivo aquí en Santiago porque estudio en la universidad. No, yo hago lo que yo quiera. No, si tú no te has casado y eres creyente, todavía tú estás bajo la autoridad de tus padres, aunque usted trabaje y se gane su dinero. Anote esto, porque es que muchas veces estamos y vivimos muy equivocados. Hasta que usted no se case, ahí entonces, o sus padres partan con el Señor o partan de este mundo, usted está ligado y el Señor le dice que tiene que escucharlo. Muy bien, segundo lugar, verso 4. Los creyentes llenos del Espíritu, que son padres, entonces crían a sus hijos en el amor, la disciplina y la instrucción del Señor. Y aquí volteamos la relación, comenzamos con los hijos, pero ahora nos enfocamos en los padres. Y aquí no vamos a durar mucho tiempo, porque yo voy a hacer una promoción aquí, que si usted no vino a la conferencia de padres que tuvimos en febrero, que busquen los videos en YouTube. El tema fue pastoreando el corazón de sus hijos, y va a ser de mucho provecho para ustedes poder ver con todo el detalle lo que el Señor nos dijo
usando al pastor Marcos Peña durante ese tiempo. Pero sí vamos a verlo rápidamente, ¿verdad? Habla acerca de los padres y nos dice dos cosas haciendo un contraste. Este es como muy resumido lo que Pablo nos dice, muy sucinto. Dice algo que no debemos hacer y en contraste algo que sí debemos hacer. ¿Ok? Como padres. Yo soy padre, tengo 2 chicos. Tengo ya un preadolescente que está ahí y tengo un pequeñito de 7 años que está, casi 8, que está en su clase de escuela dominical. 2 varoncitos. Pablo nos está diciendo, como creyentes llenos del Espíritu Santo, que no debemos exasperar a nuestros hijos. Padres, no exasperen a sus hijos, no provoquen a ira a sus hijos, para que no se desalienten, nos dice Pablo en Colosenses 3:21, el pasaje paralelo. En Efesios nos dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y aquí Pablo nos da el efecto de criarlos provocando a ira. Lo primero es que se desalientan, se enojan, llevarlos hasta el límite. Eso es lo que no debemos hacer, sino que si verdaderamente lo que queremos es obtener su obediencia, entonces lo que obtendremos si los criamos de esta forma, provocándolos a ira, presionándolos de una forma que se quiebren, lo que vamos a obtener es rebeldía, resentimiento y desobediencia. Esto parece como muy evidente. Claro que sí, pero entonces muchas veces nosotros nos vemos haciendo irracionalmente. Yo culpable, primero, de los pecadores. Y mucha gente dice, bueno, es lamentable que el ser padre no viene con un manual, pero la verdad es que sí tenemos un manual, tenemos la Escritura, y para eso estamos considerando esto. Ahí leía yo acerca de Martín Lutero, no sé cuántos de ustedes han estudiado su biografía, pero Martín Lutero siempre decía que su padre era muy estricto, extremadamente estricto. Dice que llegaba hasta el punto de la crueldad. O sea, era un bárbaro, un salvaje. De hecho, era tan rígido con Lutero que por todos sus días, aún después de adulto, a él le costaba mucho orar, Padre Nuestro. Porque el pensamiento que subía a su mente era solamente el de la vara severa y el castigo cada vez que pensaba en su Padre. Y esto era un obstáculo aún para él, invocar a su Padre celestial. Lutero solía decir, retén la vara y malcría al muchacho. O sea, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El muchacho, si tú le retienes la vara, se va a criar realengo. Pero él decía, sí, estoy de acuerdo, esto es verdad, pero al lado de la vara siempre tengo una manzana para dársela cuando haga bien las cosas. Y esta es en esencia, ¿verdad?, el sentimiento, lo que Pablo quiere comunicarnos allí. No es solamente castigo, tenemos que criarles con amor, con reforzamiento positivo, con estimulación. Y esto es, ¿verdad?, fundamental en lo que es el concepto que compartieron con nosotros acerca de pastorear el corazón de nuestros hijos. Nosotros no estamos aquí simplemente para ser el ejecutor del castigo, para ser duros con ellos, sino que debemos de tratarlos con amor. Nunca airados, nunca desahogándonos un pique. O sea, los que tenemos niños pequeños, niños que todavía reciben disciplina física, nunca debemos aplicarla mientras estamos airados. Pero hay otras maneras en las que nosotros podemos mover a ira y desanimar a nuestros hijos. Les voy a leer algunas. Cuando mostramos favoritismo dentro si hay más niños, este hace algo y de una vez estamos, mira, ¡pam! Pero si lo hace ella, bueno, mi hija, no, por favor, tú sabes. Y ya entonces
se resiente. Bueno, David está aquí, yo creo que armé un lío, ¿no? Aquí ahora mismo. Por eso es que uno tiene que tomar ejemplo fuera de... Pero a veces hacemos eso y eso desalienta a nuestros hijos. Cuando los comparamos, y generalmente no son muy objetivas las comparaciones. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Ay, eso destruye el corazón de un niño muchas veces. O sea, ¿de qué otra forma? Cuando les ponemos expectativas que son irreales. No, en esta casa tú no me puedes traer menos de una A. A+. O sea, eso es una locura. Porque ni usted mismo siempre tiene el mismo desempeño en su trabajo, en las cosas que hace. Hay días que simplemente no está ahí. ¿Cómo te puede demandar y esperar eso de tus hijos? Cuando somos sobreprotectores. No. Tú no vas a ir al paseo del colegio, aunque vaya el pastor. Pero ven acá, o sea, ya ese muchacho tiene 15 años, especialmente mientras van creciendo. Hay momentos en que tenemos que ser sobreprotectores porque son chiquiticos y el niño no sabe. Se va a tirar, va a poner su vida en peligro y tenemos que sobreprotegerlo. Pero eso tiene que irse soltando porque si no el corazón se resiente y el niño, ¿verdad? Se mueve a esa ira. Cuando por el contrario entonces no le ponemos límite. Ellos pueden pensar, bueno, fiesta, pero viven una vida de inseguridad, donde no ven a su papá, a su mamá, a sus padres como ese cerco que los protege al ponerles límites, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando no les mostramos afecto, cuando no los recompensamos, cuando fallamos en cumplir nuestras promesas, cuando los tratamos dentro de la casa como si fueran inquilinos. Usted vive en mi casa y aquí se hace lo que yo digo, como si ellos no fueran parte de la familia, como si no fueran también parte y dueños de lo que hay. No, mientras usted esté en mi casa, como si fuera un inquilino que paga renta, o un empleado, está cancelado y te fuiste. Nuestros hijos no podemos tratarlos de esa forma, no los podemos dejar sentir como si fueran gente que están de paso, son parte. Cuando no admitimos nuestros errores, señores, esto es, te equivocaste, lo disciplinaste injustamente y porque usted entiende que no puede mostrar que es débil, usted no admite que se equivocó. Mi hijo, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo eso? Perdóname, pequé, no debía haberlo hecho. Esto hace que el corazón de nuestros hijos se resienta y que, ¿verdad?, se desaliente. Cuando los ridiculizamos o nos burlamos de ellos, Señor, perdónanos, perdóname, Señor. Cuando descuidamos de ellos o somos negligentes, cuando usamos palabras abusivas, cuando les hablamos con sarcasmo, cuando abusamos físicamente de ellos, todo esto se destruye y no construye. Es contrario a lo que Pablo mismo nos dice, que toda nuestra palabra sea para edificación, que construya, que dé gracia al que escucha. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude con esto. Que Dios nos conceda el poder estar, ¿verdad?, conscientes de que esto pudiera ser, la lista pudiera ser interminable. Pero en el punto central de esto está en que nosotros no debemos ejercer nuestra autoridad como si fuéramos unos tiranos con una disciplina férrea que no toma en cuenta las necesidades, las luchas, los pecados de nuestros hijos. Entonces, el Señor nos manda a que no hagamos esto, pero nos manda entonces que hagamos lo contrario, y aquí está el contraste. Nos manda a que los criemos, y esta es la primera palabra a la que voy a llamar su atención. Criar en este contexto habla de el encaminarlos y darles para sus necesidades físicas, que tengan comida, que tengan abrigo donde vivir, que tengan donde estudiar, que usted sea proveedor y que cuide de sus necesidades, pero también que usted esté pendiente de sus necesidades espirituales y emocionales, que usted esté pendiente de qué su hijo necesita para dárselo conforme a lo que Dios
les ha dado y los recursos que Dios mismo nos ha dado por causa de Cristo, que cuidemos de ellos amorosamente. Y dice entonces ahí, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es criarlos, pero entonces dice en dos aspectos que tienen que estar presentes en la manera en que los criamos, en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y rápidamente, cuando habla de la disciplina, este término abarca tres aspectos, que son la enseñanza, la corrección y el castigo. Muchas veces tomamos un solo de los tres, el castigo, y pensamos disciplinar es corregir aplicando una consecuencia. Pero esto muestra el carácter de nuestro Dios, que nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Encamina nuestra mente, nuestro corazón y nos aleja del error. Pero cuando nos equivocamos, ¿verdad? Cuando tropezamos, entonces también nos disciplina. Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y este último aspecto es muy impopular porque muchas veces los cristianos confunden la salvación con el sentimentalismo. Pero si retenemos la disciplina de nuestros hijos, entonces estaremos poniéndolos en un camino que va a llevar a su destrucción. En segundo lugar, en esta segunda mitad del verso habla de la instrucción de Dios y nos llama la atención de cómo, como padres llenos del Espíritu Santo, tenemos que darle a nuestros hijos lo que ellos más necesitan, que es la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Que los encaminemos en el camino de el Señor por el que deben andar y que les demos lo que ellos más necesitan. Un pastor decía que si nosotros formamos y encaminamos a nuestros hijos para ser abogados, doctores, astronautas, científicos, ingenieros, y fallamos en darle el Evangelio, hemos fracasado como padres. Aunque su hijo llegue a la cumbre, a la cúspide más alta de los logros y, ¿verdad?, la realización humana, si usted falló en darle aquello que Jesús le encomendó y que Dios le encomendó como su responsabilidad primaria de darles el Evangelio, fracasamos como padre. Fallamos. ¿Por qué? Porque usted puede fallar en cualquier otra cosa, pero en esto no puede fallar. Y esto es algo que usted y yo no podemos delegárselo a nadie más. Nosotros tenemos que asumir y abrazar esta responsabilidad. Ni tampoco podemos delegarlo a la escuela dominical. No podemos dárselo ni siquiera a los Oasis Christian School. Ellos son un apoyo, ellos son aquellos que nos ayudan en esa labor, pero no hay ningún maestro de Biblia tan importante y tan fundamental como un padre, en primer lugar. En segundo lugar, una madre. Tenemos que asumir esto y tenemos que darle a nuestros hijos la palabra de Dios. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. La encomienda está clara. Muy bien. En tercer lugar, entonces, y estos dos lo vamos a ver de forma muy rápida. Yo les dije, mucho tiempo, esposo, esposa, un poco menos de tiempo, pero muy importante, hijos y padres. Y en tercer lugar, en nuestro ambiente, en nuestra vida laboral. Entonces, aquí vamos a ver en el verso 5 que los creyentes, el verso 5 hasta el verso 8, los creyentes llenos del Espíritu, que son empleados, lo hacen como para Cristo. Trabajan para
el Señor, mostrando a Cristo en sus trabajos. Y aquí hay que hacer un poquito, solo darles un poco de contexto. O sea, cuando ustedes leen en el verso 5, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor. Estos no son criadas, no es como el modelo que nosotros tenemos ahora, personal de servicio en las casas. Están hablando de esclavos. Esclavos que estaban vinculados de por vida a sus amos y eran propiedad de ellos. Y esto era algo muy común en el tiempo de Pablo. Tanto así que se estima que de los 120 millones de habitantes que había en el Imperio Romano, la mitad eran esclavos. La mitad. Cerca de 60 millones de personas eran esclavos. Y esto se debía a que los ciudadanos romanos se consideraban que su dignidad como ciudadanos era muy alta como para que ellos tuvieran que trabajar. Entonces, casi todo el trabajo que se hacía en el Imperio Romano lo llevaban a cabo los esclavos. Algunas ciudades de Asia Menor, los esclavos superaban en número a los libres. Había más gente que era esclava que libre. Tanto así que los doctores, los maestros, aún los secretarios de los emperadores romanos eran esclavos. ¿Por qué? Porque era la única gente que trabajaba. Entonces es muy fácil, mayormente, es muy fácil nosotros poder traer esta relación que era muy común en los tiempos de Pablo, y porque había tantos esclavos. Ustedes saben que el evangelio siempre ha resonado en aquellos que son los pobres, los débiles. Primera de Corintios nos deja saber eso mismo, lo vil, lo menospreciado, lo débil, escogió Dios. Dentro de esos 60 millones de esclavos había muchísimos creyentes, muchos creyentes, porque era mucha gente muy necesitada, y los amos no eran buenos con ellos, generalmente sufrían muchos maltratos. Entonces es muy fácil poder traer esta relación al paralelo de la relación entre empleado y empleador que nosotros encontramos en nuestro tiempo. Y esta es la aplicación de este verso. Usted pudiera decir, pero yo no soy esclavo, pero usted es empleado. O tal vez es empleador. Está en uno de los dos lados de esta relación. Entonces, el efecto del evangelio en estos esclavos era evidente. Tanto así que hay registros que los esclavos que eran cristianos se compraban por precios más altos que los que no lo eran, porque los amos sabían que esa gente que son cristianos iban a trabajar muy duro, que iba a ser gente confiable, y por eso entonces estaban dispuestos a pagar mucho más. El carácter de Cristo brillando aún en una situación tan miserable, de tanta miseria, ¿verdad?, humana como la esclavitud. Pero entonces, en estos tiempos podemos aplicar esto a la vida laboral. Y el énfasis aquí es que cualquier cosa a la que nos dediquemos para ganar el sustento, tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para Cristo mismo, nuestro Señor. Usted no trabaja para los hombres. Sus ojos no están puestos en su jefe. Un creyente no puede oírse diciendo, mira haciéndose rico con mi esfuerzo. Que yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado. Esa no es la actitud. De esa forma usted no muestra el carácter de Cristo, porque Cristo fue siervo, se humilló. Dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Fue el siervo, el esclavo perfecto, haciendo perfectamente la obra que su Padre le había encomendado. El creyente debería ser el mejor empleado, el que trabaja más duro, el que tiene la mejor actitud, el que lo hace con mejor disposición, porque lo hace para su Señor. Y Pablo aquí dice que esto lo hace sin importar si sus jefes los están viendo o no. D.L. Moody decía, el carácter es lo que somos en la oscuridad. Cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, allí es donde se muestra lo que verdaderamente somos. Hay una historia muy chistosa de un hombre, ¿verdad?, retirado, un señor, ya no trabajaba,
y dice que se interesó mucho en la construcción del anexo de un centro comercial. Y iba todos los días a mirar, especialmente a un hombre que manejaba una maquinaria pesada, y de ver que este hombre era muy dedicado y concentrado en lo que hacía. Y dice que cada día iba y se quedaba ahí mirando por horas la meticulosidad, ¿verdad? Y la dedicación de este hombre. Cuando se termina la obra, él ya no se aguantó más y se acercó donde el operador para decirle lo mucho que apreciaba y había disfrutado cada vez que venía y se sentaba a mirarlo trabajando. Y el tipo aturdido le dice, ¿qué? ¿Y usted no es el supervisor? El tipo hacía todo lo que hacía de esa forma tan meticulosa porque pensaba que este hombre, ¿verdad?, viejo, que iba a mirarlo todos los días, era su supervisor. Si él no hubiera ido a verlo, probablemente otra cosa hubiera sido. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos hacerlo porque lo estamos haciendo delante de nuestro Señor. Colosenses 3:22, nuestro pasaje paralelo, nos dice: obedezcan a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Entonces, del otro lado, los creyentes que están llenos del Espíritu, que son empleadores, lo hacen justamente y sin maltratos. Y esto es un apelativo a todos los que tienen empleados, ya sea que usted tenga una posición que supervise gente en su trabajo o que usted tenga empleados en su casa. Ustedes pensaban que eso no estaba incluido ahí, ¿eh? Sí, están incluidos. Deben tratarlos con justicia, pagándoles lo que es justo, no reteniéndoles el salario. A veces la gente dice, yo no tengo el dinero para pagarte hoy, te lo pago el lunes. A una gente que está esperando su salario para resolver y satisfacer sus necesidades, muchas veces lo hacemos como si no fuera nada. Porque no nos ponemos en su lugar, sino que pensamos que ellos están en el lugar de nosotros. No, el dinero está ahí en el banco, en cualquier momento yo, si tengo una necesidad, lo saco, pero no es necesario, puede esperar. No podemos hacer esto y no podemos maltratarlos. Pablo dice, dejen las amenazas, y les está hablando a aquellos amos, aquellos que dirigen y supervisan personas que son creyentes y que se supone que deben vivir llenos del Espíritu, mostrando a Cristo en sus relaciones. Nosotros debemos procurar entonces tratar a todos con dignidad, sin maltratarlos, con respeto, como que lo estuviéramos haciendo, porque lo estamos haciendo delante del Señor. Aquí la idea es que Dios está mirando, tanto al que trabaja, como para quien trabaja esa persona, si es creyente. Y dice que Dios no solo mira, sino que recompensa cualquier cosa buena que el uno o el otro haga. Es para el Señor, a Él es a quien servimos. Concluyendo entonces nuestro mensaje de esta mañana, el principio que Pablo nos está enfatizando es que nosotros como creyentes, que procuramos vivir llenos del Espíritu y controlados por Él, lo manifestamos en la manera en la que nos sometemos a las estructuras de autoridad que Dios ha establecido para ordenar nuestra vida y toda su creación. Nos habla de una actitud en nuestro corazón que busca su gloria, agradarle a Él, al ser imitadores del carácter de Cristo, que Él mismo se encuentra formando y perfeccionando en nuestras vidas por la misma influencia y llenura del Espíritu Santo. Somos llamados a ser imitadores de Dios, a seguir su ejemplo. Como hijo, el Hijo perfecto se sometió al Padre en obediencia y a sus padres terrenales. Él mostró, ¿verdad?, cómo honraba a su madre, aún estando en la cruz agonizando, le dijo a su discípulo, mira, esta es mi madre, pero ahora es la tuya, tú eres su hijo, cuida de ella. Aún en este momento en el que estaba recibiendo la ira de Dios, que estaba pagando por tu pecado y el mío, el Señor cumplió el mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre. La honró aún en ese momento.
Dios, como nuestro Padre, es amoroso, recto, justo. Nosotros deberíamos tener la aspiración que cuando nuestros hijos interactúen con nosotros, que la forma en la que vivamos con ellos les recuerde a su Padre Celestial. Ese es el objetivo, ser imitadores de Dios. Cuando somos padres, como madres, que los enseñemos, que los corrijamos, que los equipemos, que los disciplinemos. Jesús fue el siervo sufrido, perfecto, no abrió su boca. Siempre tuvo la actitud correcta, aun cuando lo humillaban, cuando lo escupían, cuando sus jefes eran injustos, cuando aquellos que estaban juzgándolo eran injustos con él. Los que estaban en autoridad, lo hizo y no abrió su boca, sino que tenía la actitud correcta delante de Dios, porque estaba sirviendo y cumpliendo la voluntad y el propósito de su Padre. Pero asimismo Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, que a pesar de nosotros mismos y de nuestras debilidades e imperfecciones, Él nos trata con dignidad, nos valora, nos ayuda, nos anima, no nos maltrata, sino que nos disciplina con amor. Que Dios pueda concedernos en esta mañana que nosotros, procurando ser llenos del Espíritu Santo y estando bajo su influencia, podamos vivir de esta forma, mostrando a Cristo en la manera en la que nos relacionamos y que su gloria pueda ser vista y exaltada en nuestras vidas. Por favor, pongámonos en pie. Y vamos a terminar en esta mañana en oración, pidiéndole al Señor que nos conceda que cada día podamos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, que podamos comenzar cada día diciéndole: Señor, haz tu obra en mí en este día, Señor, que tú puedas ser visto en cada una de mis relaciones, ya sea que seamos esposos, esposas, que seamos hijos o padres, en nuestro entorno laboral como empleados o empleadores. Señor, que tú seas glorificado, Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, Señor. Una vez más, Señor, reiteramos que toda nuestra confianza está en ti, Señor, que no podemos hacer estas cosas por nosotros mismos, que, Señor, para poder hacer esto, ¿quién es suficiente? Señor, pero nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos en tus promesas, como cantábamos, Señor, en la mañana, que en ti, en Cristo, son ciertas, Señor, son seguras. Señor, y confiamos en tu palabra, que nos dice que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pudimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, Señor, a ti sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Señor, te rendimos nuestro ser. Te damos todo lo que somos, Señor. Señor, te decimos: aquí estamos. Señor, haz esto una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.